Bueno, tengan todos muy buenas noches, compañeros y compañeras. Mi nombre es Lázaro Francisco Contreras Mayén, soy estudiante de quinto año de licenciatura en Sociología y soy miembro también de este proyecto de refuerzo académico para los aspirantes eh, a, a la Universidad de El Salvador. Soy tutor de la materia de estudios sociales y vamos a ver el tema número 3, el conflicto político-militar y acuerdos de paz en El Salvador. Solo quisiera dar unas pequeñas indicaciones de cómo vamos a desarrollar la videoconferencia. Bueno, yo voy a desarrollar el tema. Si alguno o alguna tiene alguna duda, pregunta, me la puede hacer. Si es necesario interrumpirme para responder, para hacer su pregunta, lo hace sin ningún problema. Y si no es así necesario, puede guardar su duda hasta cuando yo termine la presentación y ayudarle a responder la duda que tenga. Por otra parte, solo tener desactivados los micrófonos por si alguien no tiene activado, tener ese cuidado y nada más eso. Ya podemos dar inicio. Como les decía, nos toca el tema número 3, el conflicto político-militar y los acuerdos de paz en El Salvador. Eh, bueno, por lo general la mayoría conocemos un poco que nuestra historia está marcada, la historia de El Salvador está marcada por un militar interno entre el Estado contra un grupo insurgente guerrillero, otro grupo eh, armado por la disputa del poder. Más o menos lo conocemos así de manera general, pero en este caso vamos a adentrarnos un poquito en el contexto, vamos a ver las causas y las razones, por qué. Vamos a ver un poquito el contexto social y político de los años 70 y dice la crisis política y social de los años 70. Aquí tengo, o podemos leer, y yo les voy a ir explicando algunos elementos que dieron paso a lo que le llamamos el conflicto armado en El Salvador. Y vemos uno de los primeros aspectos aquí es la presencia militar en el manejo del aparato de gobierno. Eh, en ese momento, en los años 70, en América Latina, se le conoce como el periodo de las dictaduras militares. Quiere decir que el aparato de gobierno, el gobierno central y las instituciones de gobierno estaban dominadas por estaban ocupadas por militares. El presidente era un militar, ministros eran militares, entonces tenemos una fuerte presencia de militares en el aparato de gobierno. Por otra parte, tenemos una constante agitación popular. La agitación popular la podemos entender como las manifestaciones, que esas manifestaciones eran por parte de sindicatos de trabajadores, estudiantes de la Universidad de El Salvador, organizaciones campesinas que estaban en una constante protesta por la situación política social que vivía el país, que la vamos a ir conociendo un poco más despacio en el desarrollo de esta videoconferencia. Luego, otro aspecto que tenemos aquí es el uso de la violencia para solucionar los conflictos políticos sociales. Bueno, nuestra historia de la Universidad de El Salvador registra uno de esos casos de utilizar la violencia para solucionar los conflictos sociales. Aquí tenemos una fuerte presencia de la violencia en el sentido de que no existía el diálogo, ni los acuerdos, ni las mesas, sino que el Estado lo único que aplicaba era la fuerza para disolver cualquier tipo de problema o manifestación, por decirlo así, de que la hacía, no existía ningún mecanismo de diálogo, sino que directamente con la violencia. También tenemos otra y una de las principales causas es la falta de una institucionalidad democrática. Eh, la institucionalidad democrática nos viene a poner en evidencia la crisis que existía en el sentido de que no el país, el Estado no contaba con una institucionalidad que garantizara los procesos democráticos en el país.
Para este entonces tenemos una fuerte presencia de los fraudes electorales, una fuerte represión a los partidos de oposición, a los movimientos de oposición. Entonces no existían las libertades democráticas que ahora, entre comillas, tenemos. En ese momento era más complicado, entonces no existía algo o instituciones que garantizaran la democracia en el país. Por otra parte, tenemos la exclusión y la marginación de la mayoría de la población en las decisiones políticas, al cual solo ha tenido acceso un grupo de poder dominante. Bueno, aquí cuando dice una fuerte exclusión marginal, significa de que el Estado y la política y las organizaciones que participaban en la toma de decisiones excluían directamente a la población y a la población la que era la mayoría. Siempre el poder ha sido tomado por una minoría que a través del Estado someten a una gran mayoría. Entonces, en ese sentido, en el país era evidente la marginación que se tenía por parte de diferentes sectores a los cuales no se les consultaba ni se les tomaba en cuenta para hacer una o aplicar políticas, sino que solo eran impuestas directamente. No existía una inclusión en la discusión de temas de país a diferentes sectores que en ese momento eran excluidos. Y por consiguiente tenemos la vigencia de una dictadura, como les mencionaba, en América Latina en los años 70 hasta los 80, 90 se planteaba una fuerte presencia de los gobiernos por los militares. Entonces aquí tenemos algunos aspectos de la crisis política y social. Política por una parte por la exclusión que existía de la gran mayoría, social por la constante agitación de estos grupos de sindicatos, estudiantes, trabajadores, campesinos, una crisis social, y política siempre la falta de institucionalidad por parte de crear los espacios de democracia, y de igual forma política porque había una dictadura, y como comprendemos una dictadura en un estado dictatorial no existen un estado de derecho, no existen y si existieran están siempre dominados por ese grupo de poder. Entonces aquí vamos a hacer una mención del sistema. Este sistema de dictadura hace crisis a finales de los 70, pero en que en realidad su caída comienza a conformarse al principio de la década, periodo en el cual ingresó un acelerado deterioro cuyos signos más importantes serán los siguientes. Bueno, como les mencionaba, este estado dictatorial ya estaba en crisis por lo que venimos mencionando, y ahorita vamos a mencionar de manera concreta por qué se dice que este estado dictatorial estaba en crisis y que vino a desembocar en lo que conocemos como el conflicto armado. Entonces tenemos aquí por una parte un sistema electoral, lo que les mencionaba. El país sí contaba con una institucionalidad, pero no de una forma formal. Sí existía, pero no existía la credibilidad por parte de los que participaban y la comunidad internacional a decir que esto era un garante de un proceso limpio y democrático. Y eso es evidente cuando decimos de que hubieron fraudes electorales, y aquí lo menciona. Es de destacar los escandalosos fraudes en las elecciones para presidentes de 1972 y 1977, en los cuales prácticamente fue arrebatado el triunfo de la oposición representada por la ONU, Unión Nacional Opositora, UNO. Como les explicaba, este sistema, uno de gobierno, los problemas que tenía era que no garantizaba los procesos de elección libres y democráticos, sino que existía una constante manipulación, y por ende los que participaban los partidos políticos y los que eran observadores internacionales decían que en el país no existía un sistema electoral confiable. Entonces eso es uno de los elementos de que se plantea de que el sistema estaba en crisis, el sistema salvadoreño, el gobierno salvadoreño.
Eh, por otra parte, tenemos el desarrollo de un movimiento paralelo político-militar. Eh, la oposición siempre en el país buscó siempre, la historia nos menciona, la vía democrática para llegar al poder. Entonces, pero al no existir un sistema que garantizara que por la parte política democrática se podría llegar al poder, en el país se fueron desarrollando movimientos políticos militares, que aquí por lo menos destaco tres, aunque eran más, existían más, pero solo forma de mención hago esto, que estos movimientos políticos militares estaban en respuesta a que no existía un proceso democrático garantizado y el aumento de la represión por parte del gobierno contra el movimiento popular. Entonces el movimiento popular se manifestaba, eran reprimidos, entonces la situación política en nuestro país se fue radicalizando al punto de llegar a las armas. Entonces aquí, de manera para que conozcamos un poco, menciono RN, que era Resistencia Nacional, la FPL, que eran Fuerzas Populares de Liberación, y el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. A estos son los que hacemos mención o a esto nos referimos cuando estamos hablando de movimientos políticos militares, a esta conformación de estos grupos que utilizaban las armas para ya entrar en una confrontación con las fuerzas estatales, las fuerzas armadas, para buscar acuerdos de país, ya los procesos democráticos garantizados. Por otra parte, estamos hablando de un sistema que estaba en crisis, hemos mencionado dos aspectos: el sistema electoral, la respuesta de la oposición haciendo grupos políticos militares por la represión, pero también tenemos un aspecto económico. En el aspecto económico estamos hablando de la caída de los precios de los productos de exportación, el café, el algodón y el azúcar, lo cual al país le vino a agravar la crisis de capital y que no le permitía invertir en sectores que le produjeran, y vino a agudizar la pobreza y la desigualdad en el pueblo. Vemos la caída de la inversión nacional y la extranjera debido al clima de inestabilidad social y política que se va configurando en los últimos años de la década de 70. Aquí vemos por una parte que los precios de los productos que exportábamos, como el café, algodón, caen en el mercado internacional. Entonces con eso el Estado no puede recaudar ni invertir. Por eso que vino a agravar la crisis de acumulación del capital, se vino a agudizar la cuestión de la desigualdad y la pobreza, porque el Estado no podía invertir en lo social en el país, no podía garantizarle a la población muchas cosas por la crisis, debido a la crisis económica. Entonces vemos que como consecuencia de eso, el país en esa constante inestabilidad se complica para la inversión en nuestro país, debido a que existían manifestaciones, levantamientos armados, enfrentamientos por parte del Estado. Entonces era imposible que viniera inversión extranjera o nacional, mismo que el país vivía. Entonces vemos cómo se va agudizando la crisis política, en este caso un factor económico, que viene a abonar a esa inestabilidad del país. Y con esa inestabilidad política venimos a lo que se conoce como el golpe de Estado del 15 de octubre. El 15 de octubre que el poder es desplazado el presidente Molina, si no me equivoco, o Arturo Arauz, creo que es, de recién dato ahorita, disculpen. Ya más adelante se los aclaro. Cuando estamos desplazan al presidente, toma el poder la Junta Revolucionaria de Gobierno. La Junta Revolucionaria de Gobierno es quienes desplazan al presidente de turno y se ponen ellos al gobierno de una manera violenta, o a la fuerza, por decirlo así, toman el poder, desplazan al presidente, y esta mesa está integrada por civiles, por militares jóvenes y representantes de la empresa privada y la izquierda moderada.
sin incluir a los sectores radicalizados como la oligarquía y los revolucionarios de la izquierda. Entonces, por eso se le llama a este golpe, si ustedes lo revisan en la historia o lo van a escuchar, el golpe de los jóvenes, que hace referencia a los militares jóvenes. Estos militares jóvenes, ellos plantean la necesidad de una reestructuración del Estado y poder que viniera a abonar o que viniera a un poco a sanar la situación para que bajara un poco la inestabilidad social. Ellos planteaban ellos planteaban garantizar procesos electorales limpios, ellos trataban y planteaban la necesidad de que no se utilizara la violencia para reprimir a las masas populares. Entonces, pero tenía un problema. Ellos eran conscientes de la necesidad de bajar la crisis social, pero no habían incluido a la oligarquía porque, ¿cómo les puedo decir? Habla de sectores radicalizados, la oligarquía como tal y los revolucionarios de izquierda. Ellos no veían necesario hacer toda esta reestructuración estatal, tanto como para que la izquierda radicalizada no llegara al poder por la vía armada, era necesario bajar toda esa crisis social, y la oligarquía no fue tomada en cuenta. Entonces, al no ser tomada en cuenta la oligarquía, logran desestabilizar a esta gobierno y ponen otra, donde fueron fueron tomadas en cuenta la oligarquía, y estos fueron desplazados. Y vemos a la segunda Junta Revolucionaria de Gobierno, que es el pacto entre el ejército y el Partido Demócrata Cristiano y los Estados Unidos. Aquí dice el desplazamiento de las fuerzas progresistas y la recuperación del poder por parte de la oligarquía desplazada en la primera junta, y el aumento de la represión contra los movimientos de masa y la intervención norteamericana y la agudización de la crisis económica dieron como resultado la militarización del conflicto armado interno. Vemos de que aquí ya habla de una intervención de los Estados Unidos y un pacto entre el ejército y el Partido Demócrata Cristiano. Esta junta viene a darle vuelta a todo lo que la primera junta planteaba, buscar acuerdos políticos, buscar participación de la gente, garantizar los procesos democráticos, y esta viene a plantear y viene a aumentar la represión contra los movimientos de masa, y viene la intervención directa de Estados Unidos en el proceso de la crisis social. Entonces, con esto lo que viene a hacer es desembocar ya directamente en lo que conocemos como el conflicto armado de El Salvador. El conflicto armado de El Salvador, como autores principales tenemos al FMLN, que agrupó a distintos grupos guerrilleros, que los que habíamos mencionado, RN, RP, FPL, RPTC, y crea con esas 5 organizaciones guerrilleras, crean el FMLN, que entran en una constante confrontación político-militar con las Fuerzas Armadas de El Salvador, y que ellos planteaban como FMLN una serie de demandas. La lucha armada en nuestro país tenía a la base una cierta reestructuración del Estado salvadoreño, y estas eran las demandas que hacía el FMLN. Tuvimos un conflicto armado que duró 12 años, y que al final de todo ese constante enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, intervención de los Estados Unidos y el FMLN militarmente, no pudieron llegar a uno del otro no pudo derrotarlo militarmente. Entonces llegaron por la intervención internacional y por muchísimas circunstancias que se dieron, de que ya no permitían que el país siguiera en una guerra, llegaron a los acuerdos de paz. Y una de las demandas que hacía el FMLN y que se lograron a partir de los acuerdos de paz era la creación de acuerdos sobre los derechos
Derechos Humanos, en el que se propone la creación de la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador. La Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador es fruto de los 12 años de guerra y de los acuerdos de paz. Vemos también la reforma, también vemos una reforma constitucional para que el FMLN lograra, le permitiera la legalización para formarse como un partido político y participar en las elecciones. Es fruto de que el FMLN se haga partido político, es fruto de los acuerdos de paz. Tenemos aquí una reforma constitucional donde se define el papel de la Fuerza Armada. Aquí lo menciona: un Estado democrático, la Fuerza Armada es una institución obediente, profesional, apolítica y no deliberalmente, y su actuación se enmarca dentro de los principios del Estado de Derecho. Y aquí vemos que a partir de los acuerdos de paz del final de la guerra, vemos que se hace una reforma constitucional donde define el papel de la Fuerza Armada. También se crea la Policía Nacional Civil, y el sistema judicial propone la creación del Consejo Nacional de la Judicatura. Y vemos también en el aspecto económico lo más destacado, porque las reformas que hemos mencionado ahorita eran políticas, por decirlo así, y en el aspecto económico lo más destacado fue la creación del Foro de Concentración Económico-Social con la participación igualitaria de los sectores gubernamental, laboral y empresarial, con el objeto de lograr acuerdos en un conjunto interés del desarrollo económico del país. Entonces, por lo menos aquí termina la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta para tratar de respondérsela. Hola. Hola, compañeros. Silvia Pérez dice: todo claro. Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer por el micrófono o la puede hacer al chat. También me puede escribir. Carla Martínez dice: todo claro. Eso sería todo, Lázaro, entonces. No preguntan, porque yo tal vez les pudiera hacer algunas preguntas si alguien las quiere responder, porque era parte de... Sí, ajá, es que muy poquito tiempo y sí, como te lo he mencionado siempre, tienen que hacerle ustedes preguntas a ellos también. Bueno, yo les puedo hacer preguntas ahora a los compañeros. Eh, Voy a hacer por lo menos unas 5 preguntas. Las voy a hacer por partes. Ya las tenía preparadas aquí. Si alguien las quiere contestar, activa el micrófono y
o en el chat dice yo y luego activa el micrófono, o si quiere lo puede hacer por escrito, pero me gustaría que lo haga por el micrófono para que escuchemos todo la respuesta. Cuando hablábamos de la crisis de los años 70, hablábamos de la crisis social y política, no sé, por lo menos mencionarme dos aspectos sociales y dos aspectos políticos de a qué nos referimos con decir una crisis social y política en los años 70. No se olviden de suscribirse a Deli, de Nayeli Mendoza, compañera, usted si la va a responder solo bájale un poquito a la música para que podamos escucharla. La presencia militar en el manejo del aparato de gobierno y la vigencia de la dictadura. Bueno, muy bien, le escuché solo dos para serle honesto y las dijo bien de los dos aspectos. No sé si otro compañero quisiera participar con la misma pregunta. La compañera me parece haberle escuchado la represión militar y la presencia militar en el gobierno, y están muy bien las respuestas, ¿no? Otro compañero que quisiera participar con la misma pregunta. Oh, muy bien, compañera. La falta de una institucionalidad democrática es otro aspecto de la crisis social de los años 70. Silvia Pérez dice el uso de la violencia para solucionar los conflictos. Muy bien, compañeros. No sé, otro que quisiera participar para que pasemos a otra pregunta. Una dictadura. La Guardia, ¿qué pasó con la Guardia Nacional? La Guardia Nacional desaparece a partir de los acuerdos de paz y la creación de la Policía Nacional Civil. Es uno de, eh, de los frutos de los acuerdos de paz. Desaparece la Guardia Nacional y se crea la Policía Nacional Civil. Bueno, con sus integrantes concretamente no menciona, pero sí, la Guardia Nacional desaparece como una fuerza, un cuerpo de seguridad del Estado, y se crea la Policía Nacional Civil. ¿Otra pregunta por parte de ustedes, compañeros, o le voy a hacer otra yo? Oh, sí, con gusto. Carlos Humberto Romero era el presidente de que le dio golpe de Estado a la primera junta revolucionaria de gobierno, el golpe militar de los jóvenes. El presidente era Carlos Humberto Romero. No sé si quedó claro ahí la respuesta, compañera. El presidente era Carlos Humberto Romero, y que fue desplazado por los militares jóvenes que conformaban la primera Junta Revolucionaria de Gobierno, y dieron golpe de Estado a Carlos Humberto Romero y pusieron a ellos al gobierno.
y a él fue creado el golpe de Estado. La compañera Fátima pregunta, ahora llamados veteranos, ¿cuál fue el papel? Los veteranos de guerra que nosotros conocemos ahora fueron los que participaron tanto en el FMLN como en la Fuerza Armada, combatiendo. Fueron los que hicieron la guerra, por decirlo así, de manera pragmática, y que como resultado quedó ese sector de la población que no pudo estudiar ni hacer nada por producto de la guerra, y que ahora forman esos grupos de veteranos de guerra, que ahora el Estado está garantizándole muchas cosas a ellos. No sé si tienen otra pregunta, compañeros. La compañera Glenda, bueno, muy bien. Bueno, ahora le puedo hacer otra pregunta, me la pueden contestar por el chat. Que mencione de dos aspectos económicos de la crisis de, de los años 70. Mencionamos por lo menos un aspecto, pero que un aspecto llevaba a los otros de la crisis económica en El Salvador. No sé si alguien quiere activar el micrófono para contestarla, o lo puedo hacer escrita. Pérez, la caída de los precios de los productos de exportación, sí, muy bien. Sí, la falta de empleo es a partir de la crisis de acumulación de capital. No se podía invertir, por ende no había empleo. Muy bien. Los productos de exportación era el café, el algodón, el azúcar. Silvia Pérez, muy bien. La inversión, caída de la inversión extranjera. La caída de la inversión extranjera fue fruto de que, como la inestabilidad política social que tenía el país, las constantes manifestaciones, los constantes enfrentamientos, la destrucción de la infraestructura del país, entonces no permitía las garantías para que alguien viniera a invertir al país, en forma para ir ampliando un poquito más en esa parte. Muy bien, compañeras, han contestado muy bien las preguntas. Y para terminar, una tercera pregunta. No sé si, bueno, mencionar algunos vamos a ver, los acuerdos de paz, vamos a hablar de los acuerdos de paz, mencionar cuáles fueron uno de los resultados de los acuerdos de paz. Si la pueden contestar ahí por el chat, o alguien quiere activar el micrófono. Si quieren, les repito la pregunta, pueden mencionar algunos aspectos que se dieron fruto después de los acuerdos de paz, que lo mencionamos ya al final de la presentación. Muy bien, Silvia Pérez. La creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Muy bien. Mencionar otros dos. Paola, muy bien, la creación sí, la PNC es fruto de eso, la creación de eso. Imelda, sí, libre tránsito, sí. La libertad de expresión, garantizar la libertad de expresión es un fruto. Más apertura, sí, total, la creación.
Con lo que menciona la compañera de la apertura para la participación ciudadana, otro de un fruto muy importante de los acuerdos de paz fue la creación del Tribunal Supremo Electoral. Eh, la guerra y los acuerdos de paz permitió la creación del Tribunal Supremo Electoral que garantizara lo que la compañera menciona, la participación democrática ciudadana. Vamos a ver la formación del FMLN como partido político. Muy bien, compañeros. Creo que me han respondido muy bien las preguntas. Sí hay aspectos que por lo general han mencionado la mayoría. Yo creo que de mi parte no tengo otra pregunta. Si ustedes no tienen otra pregunta, hacerme a mí. Recordarles que ahí siempre estoy atendiendo la plataforma. Pueden hacer sus preguntas también ahí. Ahí tenemos los demás temas que vamos desarrollando en la materia. Y aquí estamos para servirle a ustedes. Por mi parte, esto sería todo.